Buenas noches, profesor. Mi nombre es Álvaro Loaiza, alumno de la Maestría de Ingeniería y Mantenimiento en el curso de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo. El presente trabajo es una propuesta de un plan de mantenimiento basado en la metodología RCM aplicado a las arandas vibratorias de una planta concentradora. Para esto se ha partido explicando el principio de operación de una zaranda vibratoria y la función de cada uno de sus componentes. Luego se ha hecho un estudio de los eventos de detención para un grupo de 32 arandas vibratorias, las 12 zarandas secas y las 20 zarandas húmedas de las plantas concentradoras C1 y C2, con el objetivo de obtener una jerarquía de modos de falla a través del análisis de Pareto. Habiendo identificado las fallas prioritarias, se realizó un análisis FMECA con el objetivo de evaluar la categorización de cada falla según su número de prioridad de riesgo. Posteriormente se ha realizado un análisis RSM para definir qué tipo de tareas se debe realizar por cada subsistema, con la finalidad de poder presentar una propuesta de un plan de mantenimiento, apoyándonos también en un análisis de costo-riesgo-beneficio para obtener un estimado de las frecuencias de inspección para cada una de estas tareas propuestas. La descripción de la empresa es la siguiente: es la Sociedad Minera Cerro Verde, la cual está ubicada en la ciudad, cerca de la ciudad de Arequipa, produciendo un total de 524 millones de toneladas de cobre al año. Actualmente emplea dos procesos de producción, el cual es la planta concentradora y el proceso de hidrometalurgia, con el cual se obtienen tres productos, los cuales son el concentrado de cobre, los cátodos de cobre y el concentrado de mol. En esta imagen se puede ver cómo es el proceso productivo a grandes rasgos, donde podemos ver en la parte superior el área de chancado y molienda, la parte inferior el área de remolienda y tratamiento de relaves, en la parte izquierda podemos ver el área de espesamiento y el área de filtrado de cobre hasta obtener el producto final. Una zaranda vibratoria es un equipo que se encarga de clasificar el material en dos subproductos, que es el mineral oversize y el mineral undersize. En el circuito de zarandeo seco obtenemos un oversize superior a 3 pulgadas, mientras que en el zarandeo húmedo un oversize superior a 1.5 pulgadas. Como podemos ver en este esquema del circuito, los alimentadores de las zarandas que llevan el mineral desde las tolvas hasta el chute de alimentación descargan el mineral en la zaranda y esta clasifica el mineral obteniendo los dos subproductos, los cuales en el caso de las zarandas secas retornan al circuito de chancado secundario para el oversize y al circuito de chancado terciario para el undersize. El circuito de zarandas húmedas trabaja de manera similar, siendo la descarga del undersize hacia el cajón de alimentación de los molinos y el oversize hacia el retorno del chancado terciario. Los componentes de una zaranda vibratoria son los siguientes: el side plate, que es la plancha lateral, las dos planchas laterales que sirven de soporte principal a la zaranda, los resortes de apoyo donde están asentados esos side plates que sirven para poder apoyar la zaranda sobre su estructura, los resortes de aislamiento que permiten que la zaranda se asiente sobre la estructura de hormigón que está en la parte inferior y que permite principalmente aislar la vibración de todo el sistema. Los excitadores, que son uno de los elementos principales de la zaranda vibratoria porque permiten el trabajo de la zaranda bajo el efecto de masas desbalanceadas, con lo cual se obtiene esa vibración que permite la clasificación del mineral. El dry beam, que es la estructura, la viga principal donde están localizados los excitadores y que permite transmitir la energía a todo el cuerpo de la zaranda a través del empernado que hay sobre el side plate. El sistema motriz, que permite dar potencia a todo este conjunto motriz de excitadores y obtener el movimiento vibratorio.
Los elementos estructurales, que son los cross members, permiten dar rigidez a todo el conjunto de la zaranda, así como dar soporte a las parrillas donde están alojados los paneles. Este modelo de zaranda es un modelo de doble parrilla, por tanto tenemos doble fila de cross members. Las parrillas donde están localizados los paneles, los cuales son los elementos que permiten la clasificación del mineral, son los llamados arneros, que permiten pasar un mineral de un determinado tamaño y otro que no pasa debido a su tamaño. Los chutes de alimentación y descarga por donde ingresa y sale el mineral, y en el caso de zarandas húmedas el sistema de aspersión de agua. Partiendo por la jerarquía del análisis de Pareto, lo que hacemos es hacer una tabla de tiempos de detención por equipo, por grupo, por planta, inicio, fin y tiempo total de detención para cada modo de falla específico. Con esto se ha logrado clasificar todos los modos de falla en un tiempo de aproximadamente 4 años, tomando en cuenta que los equipos de C2 han arrancado a finales del año 2015, mientras que los de C1 están operando desde el 2009. Sin embargo, no se tiene datos a partir de esa fecha, ya que el Production Manager solo nos ha dado datos a partir de enero del 2015. Por tanto, todos estos datos de detención son a partir de esa fecha. Se ha logrado clasificar los modos de falla en 57 modos de falla, los cuales se han dividido por número de fallas y por tiempos de fallas, tanto para secos como para húmedos. Con esto se ha hecho un análisis Pareto para encontrar la jerarquía de tiempos, y se puede observar que para el caso de las zarandas secas tenemos un grupo de modos de falla prioritarios diferentes a los de las zarandas húmedas, lo cual es lógico debido a que tienen principios de operación distintos. En el caso de las zarandas secas podemos observar de que hay un modo de falla que no se va a tomar en cuenta, que es el de mantenimiento sobreprogramado, al igual que en zarandas húmedas. ¿Por qué motivo? Ya que se está cargando en el Production Manager bastantes tiempos de detención que son debido a retrasos en los mantenimientos, que no son propiamente fallas, sino que se cargan como tiempos no programados a los tiempos de detención. Por tanto, para nuestro análisis no se está considerando este punto. Solamente el resto de modos de falla prioritarios según el porcentaje de tiempo total de detención. Algo que vale la pena detallar es de que hay componentes que no están incluidos en ambos grupos de zarandas para los modos de falla, como son las fallas en los liners y los agujeros en los chutes, lo que son modos de falla típicos aplicables solo para las zarandas húmedas, mientras que para los demás casos se puede observar que se tiene cierto parecido en los modos de falla, sobre todo para los temas estructurales. Este es el diagrama Pareto, lo que ya mencioné, y este es el resumen de modos de falla prioritarios tanto para secos como para húmedos, donde podemos ver que la prioridad número 1 según los tiempos son las fallas en los paneles en ambos grupos de zarandas, y donde después podemos denotar que están como prioridad las fallas en los elementos estructurales, como son los cross members, el dry beam y los elementos motrices, como son los excitadores. Se ha subdividido las fallas por subsistema, es decir, las fallas de los paneles desgastados, como los paneles caídos, se han clasificado en un subsistema que son los paneles. De igual manera, con las fisuras y roturas de los cross members, fallas de componentes internos y rotura de pernos excitadores, y liners desgastados como agujeros en los chutes para el caso de las zarandas húmedas. Este es nuestro cuadro que hemos obtenido por el análisis Pareto. Continuamos con el análisis FMECA. En este análisis se ha utilizado esta tabla de ponderación para poder obtener el número de prioridad de riesgo, que se calcula ponderando cada una de estas columnas en base a cada modo de falla. Para todos los modos de falla, según el análisis, se puede ponderar, excepto para el caso de los tiempos medios y tiempos de reparación, donde no se tiene este dato. Por tanto, aplicando lo que hemos desarrollado en el curso Confiabilidad 1, obtenemos distribuciones estadísticas donde se ha utilizado
curva Weibull de 3 parámetros con el fin de poder obtener un estimado del tiempo medio entre fallas y el tiempo de reparación por cada modo de falla, con los datos que ya hemos analizado antes. Con este planteamiento se tiene esta tabla resumen, el desarrollo está en los anexos, donde podemos ver el tiempo medio de reparaciones y el tiempo medio entre fallas para cada modo de falla, con el cual se ha podido ponderar el factor de ocurrencia y el factor de tiempo de reparación. Ya con estos datos se puede completar toda la tabla FMECA. En este diapositiva no se puede ver con detalle cada punto, sin embargo todos los puntos con mayor detalle se pueden revisar en los anexos. Algo importante de notar aquí es de que es necesario, para poder entender la naturaleza de cada modo de falla, poder realizar un análisis causa-raíz preliminar, con el fin de hacer un planteamiento de cuáles podrían ser las causas de cada modo de falla. Y en cada una de las causas de los modos de falla podría haber inclusive una causa principal que está originando que se desencadene el modo de falla que yo he obtenido a través de mi análisis, lo cual de manera breve se cita en el FMECA. Lo que se obtiene como resultado de este análisis es de que los subsistemas estructurales, como son los cross members y el DI beam, así como las fallas en los excitadores, son de categoría media, mientras que las fallas en los paneles y liners y chutes son de categoría baja. Esto se podríamos concluir de que tiene sentido, ya que una falla en un elemento de cross member o un excitador o un drive beam tiene altos costos de mantenimiento y altos tiempos de detención, un gran impacto en la producción por los tiempos que se pueden detener ante estas fallas, mientras que las demás fallas en los elementos como los paneles o los liners, los chutes o agujeros son reparables y los tiempos de detención y los costos son mucho menores, así como en general el impacto a la seguridad o al medio ambiente que podrían tener. Por tanto, tiene sentido los resultados que hemos obtenido en este análisis FMECA. Para poder entender también qué se hace cuando ocurre determinado modo de falla, se determina cuál es la tarea correctiva que se debe realizar cuando ocurre el modo de falla que hemos encontrado como prioritario. Por ejemplo, si obtenemos un panel desgastado o un panel caído, se debe realizar el reemplazo del panel, mientras que si tenemos un crossmember roto fisurado, se repara o se reemplaza la zaranda, debido a de que una zaranda trabajando con un elemento roto lleva consigo graves probabilidades, una gran probabilidad de que los demás crossmember también se dañen. Por tanto, ante este modo de falla, lo más usual es que se reemplace la zaranda. Mientras que cuando yo tengo un crossmember fisurado, este crossmember fisurado puede repararse y puede extenderse su tiempo de vida cuando ya tiene esta falla, ¿no? Lo mismo de lo que estoy comentando se puede analizar como un correctivo para los demás modos de falla, ¿no? Y se plantea tareas preliminares de inspección para cada uno de estos subsistemas, ¿no? Estas tareas se sobreentiende de que son planteamientos preliminares de una persona que no conoce de mantenimiento y que ante estos datos podría empezar a ver qué tareas realizar en cada uno de estos subsistemas, ¿no?, para estos modos de falla. Continuamos con el análisis costo-riesgo-beneficio. En este análisis debemos encontrar el punto óptimo del costo de impacto total, con la finalidad de poder minimizar el costo en base a dos factores, el costo de riesgo y el costo de mantenimiento, como lo hemos desarrollado en clase. Para poder obtener el modelo de distribución de la confiabilidad y del riesgo en función del tiempo por modo de falla, debemos realizar de la misma manera en la que realicé las estimaciones del tiempo de reparación y el tiempo medio entre fallas, el modelo de distribución Weibull de 3 parámetros para el tiempo hasta la falla, por modo de falla, lo cual se ha hecho utilizando el Minitab, y se ha obtenido los datos de los parámetros de la curva de Weibull de 3 parámetros para cada modo de falla, lo que está resumido en la siguiente tabla. En el caso de la falla de rotura de pernos,
lo que se ha visto es de que solamente han ocurrido 2 fallas, pero los tiempos de detención han sido muy largos, por lo cual han entrado en la categoría de jerarquía de modos de falla. En este caso no se ha hecho un análisis de costo riesgo-beneficio, ya que no se tienen los datos. Para el resto de modo de falla sí. Un punto importante es detallar de que en el caso de zarandas secas y zarandas húmedas, para el modo de falla de panel desgastado se ha visto que los tiempos son muy diferentes, por lo cual se ha tomado en cuenta 2 distribuciones diferentes. Y continuando con el análisis de costo-riesgo-beneficio, es necesario poder estimar cuáles son los costos de riesgo y cuáles son los costos de mantenimiento para cada inspección por modo de falla. Es decir, no son iguales para todos los casos. Y los criterios que yo he utilizado para poder estimar este costo son, primero, asumir que es un costo constante en el tiempo y que está directamente relacionado a qué tipo de falla es decir, en un desgaste de un panel que va a involucrar una detención, una reparación o una inspección, va a ser un tiempo corto y esta producción va a poderse recuperar. Por tanto, el costo del riesgo es bajo en comparación a que si yo tuviera una falla de la rotura de un crossmember, lo cual involucraría que yo deba cambiar la zaranda y que tenga un mayor costo de mantenimiento y un gran impacto en la producción. Por tanto, estos costos son mucho mayores. Por, con ese criterio yo he organizado estos tiempos estimados, estos costos estimados para cada modo de falla, con la finalidad de poder estimar el costo de riesgo total, el costo de mantenimiento total y el costo de impacto total. Con esto puedo tener una frecuencia óptima de inspección estimada por modo de falla, lo cual se puede ver en esta curva, ¿no? Sale de una manera similar a los ejercicios que hemos desarrollado en clase. Esta tabla resume los tiempos de inspección, frecuencias de inspección estimadas para cada modo de falla, donde, como se puede ver, para los paneles, en el caso de zarandas secas y zarandas húmedas, tenemos resultados distintos, ya que, como se explicaba, los tiempos son diferentes para cada grupo de zarandas, mientras que para los demás modos de falla se ha podido ver que los tiempos son parecidos y se han podido juntar en una sola distribución. En el caso de las fallas en los liners y fugas en los chutes de descarga y en los chutes de alimentación o acondicionadores, solamente se tiene la estimación para el caso de zarandas húmedas, ya que estos modos de falla no son aplicables en jerarquía para las zarandas secas, como ya se ha explicado. El análisis RSM a continuación está basado en esta tabla. Para cada subsistema se ha desarrollado una lista de modos de falla que no están incluidos, que no viene de acuerdo a lo que se ha desarrollado en los análisis anteriores. Se ha desarrollado un listado de modos de falla independiente para poder definir qué tareas debería yo realizar para cada uno de estos modos de falla, ¿no? Este diagrama de decisión está organizado en 4 columnas en lo que son el estudio de consecuencias de la falla, las consecuencias para la seguridad del medio ambiente, la operación y las consecuencias no operacionales, con el fin de definir qué tareas yo voy a hacer. Una tarea de condición, una tarea de recondicionamiento cíclico, una tarea de sustitución cíclica o buscar la falla. Bajo ello yo puedo organizar esta tabla en la cual yo defino la función de mi subsistema, cuál es la falla funcional, los modos de falla que yo planteo y qué es lo que sucede cuando ocurre cada uno de los modos de falla y qué podría yo plantear preliminarmente para mitigar este modo de falla. De acuerdo a esto, elaboro mi hoja de decisión RCM en base a la tabla que se ha explicado en las diapositivas anteriores para definir qué tipo de tarea voy a hacer. Si voy a hacer una tarea a condición, ninguna tarea, esperar a la falla, realizar un tipo de mantenimiento preventivo o predictivo. Habiendo detallado esto por modo de falla, lo cual el detalle está también en el anexo correspondiente, se tiene esta tabla resumen de tareas que se propone, según este análisis, realizar según la metodología RCM. Se clasifican en tareas proactivas,
y tareas por omisión. Las proactivas se clasifican en preventivas y predictivas. Y las preventivas están incluidas las tareas de sustitución cíclica y recondicionamiento cíclico. En este grupo de tareas están los equipos que tienen un número de prioridad de riesgo bajo, ¿no? Como son los mantenimientos de paneles o las fallas en los chutes o las fallas en los liners. Mientras que las tareas que yo estoy incluyendo como tareas predictivas son los trabajos en componentes más críticos, como son las cajas reductoras de los excitadores, los cross members y los dry beams. Mientras que otro grupo de fallas que se dan por situaciones de desgaste prematuro, por ejemplo para los paneles, se trabaja como un cambio a la condición. Esto se denota justamente por lo que dije, porque son puntos menos críticos, ¿no? Son números de prioridad de riesgo más bajos para estos dos subsistemas, por lo cual yo podría considerar de que podría trabajar a correr a la falla o trabajar a encontrar la falla por condición. Finalmente, se plantea una propuesta de un plan de mantenimiento para cada subsistema en base a todo lo que se ha podido revisar en el análisis de Pareto, en el análisis costo-riesgo-beneficio, en el análisis FMECA y en el análisis RCN. Si bien hay tareas que ya están incluidas en el plan de mantenimiento que se hace a las arandas vibratorias, hay un grupo de tareas que se están agregando debido a que se han analizado y que, de acuerdo al criterio del trabajo, son necesarias para poder mejorar la confiabilidad y para poder detectar las fallas. Algo muy importante es de que hay un grupo de fallas que se está detectando y hay otro grupo que no se está detectando, por lo cual el mejorar los tiempos de trabajos programados de fallas detectadas es el principal objetivo antes de empezar a encontrar la causa raíz. Las fallas van a seguir sucediendo, pero poder encontrar la manera de que los trabajos se hagan de una manera planificada es lo que se plantea en este nuevo plan de mantenimiento con algunas tareas adicionales. Por ejemplo, en el mantenimiento de paneles se agrega el monitoreo de vibración en apoyos debido a que se puede detectar anomalías en la distribución de la carga que causan desgaste prematuro en liners, en paneles, por lo cual me podría dar una ayuda para disminuir la tasa de desgaste prematuro en los paneles, ¿no? Es una tarea que se está proponiendo y que podría mejorar al mantenimiento de los paneles. En el caso de mantenimiento de chutes, de igual manera se plantean tareas preventivas en los PMs de cambio ante condición de evaluación en los mantenimientos preventivos. Mientras que hay otro grupo de tareas que se dan por fallas prematuras y que se trabajan a la falla, como son las reparaciones que se deben hacer ante fugas debido a que el metal base ha sido carcomido por el mineral al ya no estar presente un liner. Por tanto, se debe reparar esa fuga. Esta tarea ya se hace y esto se explica debido a de que no es fácil detectar esta fuga sino hasta que ocurre. En el caso de las tareas que se están adicionando para este otro subsistema de los excitadores es el monitoreo tanto de vibraciones que no se realiza, que se va a empezar a hacer en las cajas reductoras, y el monitoreo de temperatura continuo. La razón de esto es de que las fallas se desarrollan muy rápido debido al esto lo sustento con el registro que se tiene de fallas en excitadores, donde se ve de que los incrementos de temperatura y vibración suelen ser muy abruptos y ya no se tiene mucha ventana para detectar la falla. Pero si se tuviera un monitoreo continuo de la temperatura, podríamos tener una mayor ventana en la cual se podría detectar la falla en una caja reductora. De igual manera, normalmente se encuentra una falla en etapa final, cuando ya debe ser cambiado el excitador, cuando este empieza a sonar. Pero con el monitoreo de vibraciones se podría anticipar el momento en el cual empezaría a desarrollarse la falla ya con ruido. Por tanto, son esas dos tareas que se están agregando al plan de mantenimiento de excitadores. Asimismo, en los cross members
se mantiene el monitoreo de vibraciones que ya se realiza en los puntos de anclaje para poder detectar solturas mecánicas, impactos que me den una indicación de una fisura. Como ya había mencionado, es mucho más rentable para la empresa detectar una falla en etapa de fisura en un crossmember que cuando el crossmember ya está roto, porque en el primero de los casos se puede reparar, mientras que en el segundo se tiene que cambiar la zaranda e involucra mayores gastos para la empresa. Una tarea de inspección que también estoy proponiendo es la de líquidos penetrantes anual para poder detectar fallas en soldaduras, ya que en muchos casos he detectado los inicios de fallas en los crossmember en las soldaduras. Esto solamente por el volumen de trabajos que realmente no se podría hacer en todas las zarandas o en todos los crossmembers, se aplica como prioridad en los crossmembers más críticos. Para el caso del drive-in se ha visto de que el monitoreo de vibraciones predictivo no es aplicable, ya que no me permite detectar fallas de fisuras o roturas o daños en ese componente, por lo cual las tareas que se vienen realizando se mantienen, a excepción de que la inspección de líquidos penetrantes se sugiere que se extienda el periodo de inspección hasta 70 días, debido a de que según el registro en la frecuencia actual de inspección no se tiene una cantidad de fallas significativa, por tanto se estaría gastando en la inspección y no se estaría detectando la cantidad de fallas deseada. Conclusiones respecto al trabajo. Los tiempos de detención, como ya había indicado, no son los mismos para los dos grupos de zarandas secas y húmedas, sobre todo para el caso de las fallas de paneles y liners. Esto debido a la naturaleza del mineral que es clasificado en cada grupo de zarandas, mientras que para los elementos estructurales, así como para los excitadores, sí se tienen tiempos de detención por cada un modo de fallas similares, por lo cual se podría decir que estos subsistemas se comportan igual en ambos grupos de zarandas. Para el análisis FMECA que se realizó y luego que las tareas que se plantearon en el análisis RCM, se puede ver de que los trabajos de mantenimiento predictivo y preventivo, que son de mucho más cuidado, se realizan para los sistemas que tienen prioridad de riesgo medio, mientras que para los trabajos de mantenimiento por condición a la falla, sustitución cíclica, recondicionamiento cíclico, son para los sistemas de prioridad más bajo, ¿no? Como son los paneles y los liners. En el caso que tuviéramos un subsistema con prioridad de riesgo alto, sería bastante probable de que evaluemos un control de ingeniería o un rediseño para que este número de riesgo baje y poder tomar otras medidas de mantenimiento, otras tareas, ¿no? En el caso del análisis que se hizo para el costo riesgo-beneficio, se ha tenido algunos datos interesantes respecto a los parámetros de Weibull, de la curva de distribución estadística. Y es de que se ha identificado que los factores de localización mayores influyen directamente en la frecuencia óptima de inspección a realizar el análisis CRB. Esto está indicado en los anexos de este análisis CRB y me puede dar un indicio de la naturaleza del subsistema, si es un subsistema reparable o un subsistema que no es reparable. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo un tiempo de medio entre fallas, el cual me sale que es menor al tiempo de inspección recomendado según este análisis costo-riesgo-beneficio, me indicaría de que yo debería esperar a que el sistema falle antes de pensar en inspeccionarlo. Por tanto, esto me indicaría que este es un subsistema que debería yo trabajar a la falla, ¿no? Son conclusiones que yo puedo obtener a través del análisis costo-riesgo-beneficio. Algunos tiempos estimados de inspección por modo de falla no se ajustan a los tiempos de inspección actual del plan de mantenimiento, por lo que no es una información concluyente. ¿A qué me refiero? A de que no puedo tomar este análisis costo-riesgo-beneficio como una información concluyente, debido a de que es una aproximación por una distribución estadística, y también de que yo estoy tomando los tiempos de los costos de mantenimiento y los costos de riesgo como constantes en el tiempo. Si yo tuviera una mejor aproximación de estos tiempos más fino, podría decir de que mis tiempos estimados son mucho más
cercanos a lo que debería ser. Luego, algo que es importante notar que en Cerro Verde se tiene bastante cuidado con temas de seguridad de los equipos, por lo cual los controles que se tiene de instrumentación o controles de ingeniería son buenos, por lo que yo he obtenido valores de números de prioridad de riesgo que están clasificados como medios y no he encontrado ningún alto, lo cual es un indicativo de que se tiene ciertos controles que hacen que modos de falla que podrían ser en otros casos o en otras empresas catastróficos en rojo, en mi caso sean de riesgo medio. Como se explicó en la metodología de análisis Pareto, lo más recomendable es tomar como base de tiempos de detención para la jerarquía de modos de falla los tiempos de detención y no los números de falla. Esto debido a de que los tiempos de detección están directamente relacionados con los costos por los mantenimientos, ¿no? Y por el lucro cesante. Y las recomendaciones es de, si bien el análisis RCM se sugiere realizar para los subsistemas críticos, el completarlo para los subsistemas no críticos me permitiría también ver cómo podría yo mejorar el plan de mantenimiento actual conforme a los tiempos de detención que los tengo según los registros de falla. En el caso de los tiempos de inspección óptimo, hay que tomar en cuenta la variación de los costos en el tiempo, como ya se indicó, para tener una mejor estimación. En el caso de los subsistemas, los excitadores suelen ser reemplazados por falla y no se tienen los datos de la causa raíz. Por tanto, se recomienda realizar un análisis causa-raíz con la finalidad de no solamente detectar la falla o no solamente cambiar oportunamente el excitador, sino saber qué es lo que está pasando para en un futuro que no suceda esto y poder extender el tiempo de vida de los excitadores y no tener que cambiarlos por falla, ¿no? Eso en general para los demás componentes también. Sin embargo, los cross members, por ejemplo, en el caso de que fallen, es una falla que ya ocurre y que no se puede reparar, ¿no? Por tanto, son elementos de mayor cuidado. Y detectar una falla en etapa inicial es algo que permite obtener un mejor beneficio, ya que el sistema se vuelve reparable y se puede extender el tiempo de vida de la zaranda y no se reemplaza. En el caso del dry beam se ha visto que el análisis de vibraciones no es muy efectivo, por tanto se debe continuar con la inspección por líquidos penetrantes e inspección visual para las fallas en los dry beam. En el caso de los paneles y chutes, como ya se mencionó en el plan de mantenimiento, no hay cambios significativos en la estructura del plan, salvo lo que se podría hacer es encontrar la causa del desgaste prematuro, para lo cual se está sugiriendo que simplemente el monitoreo de vibraciones en los apoyos, ya que la carga irregularmente distribuida puede ser una causa del desgaste prematuro. Más allá de eso, en estos dos componentes, liners y paneles, no se sugiere mayores cambios, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.